Muy buenos días a todos. Estamos acá en estas entrevistas de los tonos. Tengo el gran placer, honor, alegría de entrevistar a Ana de Lucas, Semilla 10, representante de El Tono 10. Ya la han visto en otras entrevistas, en el Congreso de Solquino Holístico. La verdad que me encanta el trabajo que hacen con José, así que Ana, como sabés, de todo corazón, muy bienvenida y gracias por sumarte una vez más a estas locuras de la tormenta lunar. Que no son locuras para nada, son locuras, esas creatividades, ¿no? Esa creatividad, esa creación, ¿no? Que estamos. Muchas gracias por invitarme, por poder compartir. Aprecio mucho tu trabajo, ¿no? Todo lo que estás moviéndote, todo lo que estás integrando, esa capacidad para acceder un poquito más allá de lo habitual, de la repetición, que no sea repetición, sino cómo estás Sí, conectando y ampliando, profundizando y ampliando. O sea que muchas qué gracias. lindo. Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, gracias. Bueno, nos vamos a meter con los tonos. Yo digo que es un poquitito más difícil que cuando uno habla del sello, porque el sello es mucho más concreto, es fácil de entender y quizás a todos en esos primeros pasos, sobre todo, nos costó cuando llegó el momento de integrar el tono a nuestras características, ¿no? Entonces, la idea de estas entrevistas es que, bueno, les contemos un poco en primera persona voz, y yo me sumo con lo que pueda aportar, del tono 10, ¿no? El tono 10, para mí, el tono 10 planetario, le podemos decir, es un tono, la verdad que se siente con mucha fuerza en la onda encantada, o sea, no es un tono que pasa desapercibido, ¿no? Entonces, ¿qué características les podemos comentar a los que nos están escuchando o a los que son tonos 10 para que se identifiquen cuál es esa primera característica más importante para vos de este tono? Bueno, por una parte, decir, claro, los tonos tienen sentido en la onda encantada, tienen sentido asociados a un propósito, a un tono uno. Ya estamos hablando de esos 13 sellos y tonos, por lo tanto, que están juntos y estamos hablando de la interacción con las personas. Ahí vemos cómo evolucionamos en esa interacción, cómo tiene un sentido evolutivo. Ya no es el sello, como dices, sino que estamos hablando Claro. de un paso, ¿no? En este caso, el tono 10, que es un máximo, es una perfección, pero realmente también un camino hacia esa trascendencia, ¿no? Claro, claro. Es perfeccionar, realmente es una perfección, pero que sigue avanzando, que sigue evolucionando. Y además es muy bonito, no sé, tú me dices, de todas formas, si quieres Sí, que... sí. eh, la onda, claro, estamos diciendo que son esos 13, 13 sellos con un tono secuencial desde un propósito hasta una trascendencia. Nosotros decimos que nos llevan hasta la cuarta dimensión, hasta el cuarto bloque de colores. Luego nos queda esa quinta dimensión. O sea, realmente lo que estamos diciendo es que la interacción con la gente, ese movimiento emocional, nos lleva, nos está impulsando a esa cuarta dimensión, ¿no? Pero todo siempre, cuando hablamos de un final, es un principio de algo, ¿no? Es interesante. Y dentro de esa onda, esos 13, porque luego podría haber el 14, el 15, el tal, hasta el Claro, 20, claro. ¿no? Que son los sellos. Dentro de esos 13, el 10 también representa ahí, podríamos decir, una frontera. Me llama mucho la atención, por ejemplo, comparando con otras tradiciones, porque estamos buscando la coherencia, las relaciones, como en el alfabeto hebreo la 10ª letra es la Yod, que es el nombre de Dios, ¿no? Eh, Ah, eh, es muy bonito lo que representa. Vemos que hay siempre varios niveles, ¿no? claro. Hablamos de una perfección, pero ¿qué es eso de perfección o perfeccionar? O incluso perfeccionar el propósito, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Ya vemos que eh, hay mucha luz, mucha espiritualidad ahí. También lo relacionamos, por ejemplo, con el sello Mm, 10, o sea, estamos cogiendo todos los dieces, ¿no? El 10, claro, claro. aquí por lo menos en las notas, el 10 sería el máximo, es decir, es la calificación máxima, es la perfección en ese sentido, Claro. ¿no? Si Pero te claro, salió todo perfecto, es 10.
el 10, ¿no? Pero claro, ¿qué es eso, no? El sello 10 es el perro, el amor incondicional. Entonces, no hablamos de una perfección solo en el hacer, en el materializar, que sí, por una parte sería, porque eh, estamos en ese camino de ir haciendo, pero en el mismo nombre, el tono 10 planetario, habla de Sí. esa perfección en el planeta, quizá una perfección más material, en el límite entre lo material para El ir salto haciendo hacia la, claro. el salto Ujú. a algo más, ¿no? El salto a que, si vemos, por ejemplo, en las ondas, Mm, que hay 20 ondas también en el Solking, la onda ujú. 10 es la que nos lleva al centro del telar, al centro del Solking. Claro, La onda claro. del espejo, que es la onda 10, nos está llevando justo a ese nuevo nacimiento que representa el mono 1, tan importante en esta Claro. tradición yucateca, pero también en la quiché. Y fíjate que si comparamos con otras herramientas, con las octavas musicales, ¿no? Una octava Mm, musical del do al do son 13 semitonos, ¿no? sí, sí. Hay 13, do, do Sí, sí. sostenido, re, tal, tal, son 13, ¿no? Y hay 10 octavas audibles, ¿no? Mm, Eh, entonces, ese conjunto de 13, 10 veces nos lleva también a esa frontera, que es el nuevo nacimiento. En un caso estaríamos hablando del límite de lo audible, pero también como el final de lo que, o la frontera de lo que se puede percibir con los sentidos, ¿no? claro, Es, ese espejo nos lleva hacia el otro lado, ¿no? claro. Hacia algo más, ¿no? Sí. Hacia esa expansión más de lo sutil, de la conexión con otros planos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, podemos hablar de decir, vamos a hacer eso perfecto, hacer un conocimiento que sea lo máximo posible, pero ya no es solo eso, ya no hablamos solo de una información, un conocimiento tal, sino de cómo vamos, porque el Solking en realidad nos está acompañando en nuestra evolución. El Solking no Total, es una foto, es un un proceso, proceso. ¿no?, que nos Ujú. lleva, ¿no? Total. Y Y también en esto que estás diciendo se me viene súper claro lo de la materialización, ¿no? Porque es como cuando, como darle lugar o permitirte ser, ¿no? Porque ¿cómo somos perfectos? Eso es algo que al tono 10 que siento que muchas veces, o inclusive nosotros en nuestra misma onda encantada, porque todos tenemos todos los tonos, como que, ¿cómo somos perfectos en ese sentido? Somos perfectos siendo nosotros, ¿no? Es como materializando, dándonos lugar, armonizando esa energía, permitiéndonos ese proceso evolutivo, no exigiéndonos. Por ahí vemos al otro que hace, no sé, bien algo y creemos que perfección es lograr como hacerlo igual que otra persona y tenemos que ser perfectos siendo nosotros o la mejor versión de nosotros, ¿no? Eso, eso, claro, ahí yo lo relaciono mucho con la semilla, como dices tú, pues va Claro. conmigo la semilla 10, Sí. ¿no? Que es ese desarrollar el programa personal, lo que somos nosotros, no Sí, buscarlo, no ser un sucedáneo, una imitación de otros, ¿no? Sino transmitir lo tuyo, ¿no? Y hacer lo tuyo, ser tú mismo, etcétera. E incluso ahí hay varios niveles también, porque puede ser que yo haga una comida de forma perfecta, con todos los ingredientes, poniendo la intención, etcétera. O puede ser que haga una meditación, o puede ser que consiga, en mi caso, por ejemplo, un crecimiento, un florecimiento que es, bueno, pues lo máximo de lo que soy yo en cada momento, sabiendo que además el programa interior también evoluciona, Ujú. que ahora, o sea, lo que ahora llamamos máximo no es lo mismo que si estoy con mis hijos o si estoy en el No, trabajo, o dentro de un tiempo, si estoy en la tercera dimensión, en la cuarta o en la quinta. Lo bueno del Solking es que en esa evolución, en ese proceso, y más dentro de la onda encantada, en ese movimiento, pues cada vez representa una cosa. No es algo, una etiqueta que te limite, igual que en la astrología, no es una claro. determinación, sino que Sí, sí. está siendo eso, algo que va cambiando y vas ampliando
Es como si al principio pues ves solamente un poquito y dices, vale, yo soy tono 10 o con semilla o con el sello que sea, pero luego ese tono 10 se descubre que es mucho más. Y es mucho más no solamente aquí, en este cuerpo, en esta casa, en este planeta Tierra, sino que es mucho más en otros sentidos, ¿no? Entonces, ese materializar, pero materializar, yo estoy diciendo últimamente que la materia tiene mucha luz. Estamos Claro. hablando de bajar el cielo a la tierra y al final lo que tenemos que encontrar es la luz en todo lo que tenemos al lado, porque lo tiene, la tierra, nuestro cuerpo, etcétera. Entonces, ese materializar al final también es poner luz, expandir la luz, descubrir esa luz, conectar con esa luz. O sea, hablamos no de la materia como algo inferior a la luz, ¿no? Sino algo que hay que llenarlo de luz y que al final esa materia es descubrir cómo está todo en esa materia, ¿no? Entonces, Sí, esa... totalmente, totalmente. Aparte, como vos estabas diciendo al principio, ¿no? Como utilizar todos nuestros sentidos, materializar nuestras emociones, nuestra luz, o sea, todo lo que somos, traerlo a este plano, iluminar este plano, ayudar a la evolución del planeta, de nuestro propio camino, ¿no? Que es un desafío. Por ahí, por eso muchas veces, eh, eh, cuando llegamos al tono 10 de nuestro onda encantado, cuando estamos transitando el tono 10, cuesta un poquitito porque lo confundimos con, ¿no? Materialización, dinero, o cosas, ¿no? Como si eso fuera lo único que es materia, como vos decís. Nosotros somos energía y somos materia. Entonces, como, bueno, como cambiar un poquito el chip, me gusta. Claro. Entonces, una persona, un tono 10, pues inicialmente puede ser una persona muy aplicada, que Claro. consigue concretar, que consigue adquirir eso, unos conocimientos, unos resultados, etcétera. Y luego, en esa evolución, pues no hay final, no hay límite. Hay otras dos asociaciones que quería comentar también del Sí, 10. Una que sería en la columna 10, ¿no? Estamos con todos sí. los Ah, 10, me ¿no? gusta. Ujú. En esta columna 10, ahí hay dos ondas. Una es la onda de la noche y la siguiente es la onda del guerrero, ¿no? Me encanta. Entonces, claro, en ese 10 estamos hablando de cómo interactuar desde el ensueño, desde el pensamiento, interactuar porque hablamos de ondas, ¿no? Pero claro, cómo llegar al guerrero, ¿no? A esa onda del guerrero que según la tradición quiché habla del perdón y nosotros ampliamos a lo que es la misericordia, ¿no? Eh, Mm, es ujú. un ensueño, una co-creación, pero con esa capacidad empática y de respeto y de misericordia, ¿no? No de superioridad, ¿no? Ese tono 10, pues al hacer las cosas con esa perfección, digamos, no puede ser con superioridad o con prepotencia, ¿no? Sabemos eso, sabemos que es final de algo, principio de algo, ¿no? Como siempre. Ujú. Entonces, bueno, pues somos a lo mejor especialistas en algo, ¿vale? Pero seguimos el Claro, aprendizaje, claro. seguimos la evolución. Y también luego comparándolo en otras tradiciones, por ejemplo, en todo lo que es el mundo tolteca, maya, etcétera, se habla del inframundo y hablan de 9 niveles del Ujú. inframundo. ¿Mm? Cada uno con unas características. Eso, eh, bueno, lo explica muy bien José en algún momento, ¿no? Y el 10 entonces representa la salida del inframundo. ¿Mm? Ajá. Estamos hablando de eso. Hay una serie, el inframundo, que puede ser lo que estamos haciendo ahora. El inframundo no significa, Claro, claro. no, el inframundo sería el mundo del sufrimiento, del esfuerzo, de las carencias, de las luchas, de todo eso. Y el 10 ya está en otro nivel. ¿No? Está ya cuando Me empiezas encanta. otra parte, ¿no? Me Eh, encanta, me encanta. Me gusta porque nos abrís un montón el juego, nos ayuda como a salir un poco de esto, ¿no? De leer una definición y como tratar de encajar en en lo otro, esa definición. em,
cuando uno trata de ponerlo en pocas palabras, muchas veces nos limitamos, porque, bueno, nada, si decimos de tono 10 la perfección o la manifestación, mira todas las otras cosas que nos perdemos si nos quedamos ahí, ¿no? Y me gusta cómo expandiste todo el tono 10. Entonces, a lo práctico, esto de para las personas que son tono 10, ¿no? ¿De qué manera te parece que con todo lo que estuvimos hablando, aunque sea o encauzarse para ir como vibrándolo lo mejor posible ese tono, o alertas, como vos lo quieras encarar, o alertas para saber que estoy como fuera de la vibración correcta de mi tono 10, ¿no? Claro, claro. Y el tono 10 está en el natal, en el kin natal, Mm, pero también lo estamos viviendo. Cada 13 días vivimos un tono 10, todas las total. personas. O sea Sí, que es válido, al final se trata de que todos vivamos todos los tonos y todos los sí, sellos, la sí, experiencia de sí. todos ellos. Pero es verdad que nos marca Mm, qué fecha hemos nacido, igual que en la astrología, ¿no? En qué día, en qué sello y en qué tono hemos nacido. Eso es ya como para arrancar, ¿no? Eh, Quizá, como dices tú, la primera conexión con el tono 10 es conocerse a uno mismo y el ser uno mismo y el centrarse en que hay una capacidad grande para materializar, para ese hacer, para resolver, etcétera. Y hay una dirección, eso está clarísimo, como tú bien lo has explicado. Para mí el riesgo quizá es quedarse en algo concreto, concreto y perder un poco la visión. La idea sería, bien, ahora mismo hago todo al máximo posible, como dicen en ese acuerdo tolteca, ¿no? Hacemos ujú. lo máximo posible en lo que sea, en este presente, en este momento, pero sabiendo que en el momento siguiente hay que soltar y hay que centrarse al máximo posible en En otra otra tarea, cosa. en otra visión, en otro Ujú. enfoque distinto, ¿no? Es la diferencia entre repetir, eh, que es cuando hay una etiqueta, cuando defines simplemente, dice siempre, el tono 10 es cómo perfeccionar el propósito, la perfección del propósito. Bueno, eso está bien para partir, pero la potencia que tiene el Solkin, el calendario maya, es la simbología y la simbología lo que nos da es eso, información a varios niveles que te puede servir en cada momento. Entonces, quizá el tema del riesgo, ¿no? Como dices tú, que puede tener una persona en tono 10, es centrarse solo en algo, limitarse en algo y no seguir viendo otras opciones. Eh, es al máximo posible en el momento, pero luego soltar eso y atender lo siguiente que puede estar a otro nivel. Eh, Yo sumo a lo que estás diciendo que yo, viste, me gusta mucho mirar dónde están las articulaciones, dónde están los tonos en las articulaciones, o sea, no sí. sé por qué, pero la verdad es que me gusta mucho. Y como el 4, el 10, el 2 y el 12, que están en articulación, como las muñecas y las rodillas, yo me doy cuenta que somos, porque soy tono 2, personas que nos cuesta mucho esa flexibilidad que estás diciendo, ¿no? Esto de soltar, esto. En las muñecas sería el equilibrio entre el dar y el recibir, porque todos los que son tono 10 tienen un 4 oculto, ¿no? Y entonces es como, bueno, ¿qué pasa? Fluyo en esto, suelto y me abro a lo nuevo, ¿no? Entonces lo podemos también ver de ahí. Y otra cosa que me vino mientras estabas hablando es que también lo podemos ver por las lunas, ¿no? ¿Por qué me vino esto? Pues yo soy luna planetaria. Tengo el Cicrono Mago 10, así que ahí el 10, yo me estaba haciendo como, estoy entrevistando a Ana sobre su tono y me hago cargo de, de que lo tengo ahí en el Cicrono. Y también soy luna 10 del perro. Entonces ahí también, ¿no? Cómo como uno muchas veces, no sé si te pasa, a mí me pasa, que yo siento que no soy perfeccionista, que soy una persona que como que, ay, me adapto, como no estoy buscando.
ser la mejor en todo. Pero hay una zona en mi vida, un área, no lo busquen en todo, búsquenlo en eso donde somos duros con nosotros mismos cuando no salen las cosas como queremos, ¿no? Que eso me parece que el tono 10 tiene ese trabajo para hacer como me estoy exigiendo como ese nivel de perfección, ¿no? En mi caso lo tengo como, sobre todo en el área de la maternidad. No sé si lo hago bien o mal, pero como que tengo una idea yo de mamá que quiero ser y voy hacia esa exigencia, ¿no? Entonces, como por ahí mirarlo desde ese lado, quizás uno no se ve perfeccionista en, qué sé yo, yo ponele cuando escribo, qué sé yo, por ahí una coma, un acento, en eso no soy perfeccionista, pero después hay un área donde no me permito quizás hacer ese trabajo que vos decís, hago esto, suelto, entiendo que es un final, que tiene que trascender esa energía, como que me quedo ahí en el tono 10 como estancada, ¿no? Sí, 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 hay un ejemplo así muy, muy claro. Fíjate que en mi caso, por ejemplo, el descubrimiento ha sido como los valores, las ideas, no ser demasiado férrea tampoco ahí, ¿no? Mm, Son más importantes las personas que los valores, ¿no? claro, Esas claro, creencias que tenemos, es decir, tiene que ser lo que sea, ¿no? Yo qué sé, mi creencia principal, pues que la vida es sagrada, por ejemplo, ¿no? Una serie de cosas, ¿no? Pero claro, todo ello no puede ser rígido, esa flexibilidad, ¿no?, que decimos en las muñecas. Eh, es permanente adaptación y sí que comparto contigo eso, ¿no? Que dices, vale, no soy detallista, pues en qué color o en qué esto que brille en la casa, que esté todo en su sitio. No, hay cosas que no, pero claro, no es eso, estamos hablando de cómo esas creencias, y comentábamos el ensueño, la noche, ¿no? Cómo podemos ser flexibles también en todo ellos, ¿no? Que ese seguir perfeccionando no signifique estancamiento, inmovilidad, etcétera, ¿no? O sí, sea, sí. Que me limite, que finalmente eso que en realidad me tendría que estar ayudando a evolucionar, eso. me limite, Ujú. ¿no? Yo creo que una buena idea es darme cuenta cuando me empieza a doler algo. Bueno, desde la muñeca, que podría ser bien gráfico, a cuando hay un proceso, ¿no? Como si yo dijera, me está doliendo la maternidad por el ejemplo que di, Sí. ¿no? Si estoy sufriendo con ese proceso, con una pareja, con el trabajo, ¿no? Con lo que sea que me estoy aferrando en esa perfección, entonces ahí tendría que entender que, bueno, que hay algo que no está fluyendo, que no está en equilibrio, que hay algo que tiene que, como de alguna manera, tener otro proceso, ¿no? Y para mí es re importante, en cuanto a la perfección, es como entender que perfecto es como es. Mi esposo me dice que soy como que le busco como la vuelta para que siempre tener razón, pero en realidad, en realidad es como entender que el universo no se equivoca, ¿no? Que estamos en ese proceso y eso que me está pasando, aunque duela, es perfecto, es perfecto para mi evolución, es perfecto para mi camino, o sea, un accidente puede llegar a ser perfecto porque yo no pude aprender de otra manera. Entonces, bueno, es perfecto en ese significado de perfección que es mucho más, como estuvimos hablando, que lo que uno mentalmente diría como perfecto, ¿no? ¿Qué sé yo? Ahí, Que, ahí, que, ahí. Tal que cual, tal cual. Claro, además, en un determinado momento, la disciplina y la voluntad sirven. Sirven claro, para llegar a un objetivo, conseguir lo que sea, un título de tal, un proyecto. Bueno, pues hay veces que hay que ponerse, dedicar unas horas al día, ser perseverante, etcétera. Pero eso nos vale también en un determinado nivel. En otros claro. ya no es necesario. Es como el tema de sobrevivir o vivir
Vivir. pues, no sé, vivir, eso es. Entonces, aquí hay unos valores y dice, sí, un niño para aprender a escribir, pues tendrá que escribir varias veces, o para Claro, aprender lo que sea, a andar, pero llega un momento que hay que abandonar también todos esos valores, ya no, ya hablamos de perfección en otro sentido, ese saltito, sí, eso como, es, eso es. Entonces ya no estamos diciendo que sea algo encorsetado, ¿no? Que esa perfección tenga que ser en los cánones de, ya sean sociales, ya sean ancestrales, de nuestra familia, de tal. No se trata de eso, hay que salir, ¿no? Entonces, esas son quizá eso, las cualidades y el riesgo de esos tonos 10, ¿no? Mucha energía concentrada, dedicarnos a algo, conseguir eso, ese máximo posible, pero luego para seguir avanzando y disfrutando. O sea, total. sintiendo, siendo, y como dices tú, es lo que realmente somos. No podemos estar, cuando, por ejemplo, viene alguien a hacer una consulta conmigo, pues yo voy a dar lo que soy, lo que tengo, no puedo hacer pues lo mismo que tú, lo mismo que es que soy Total. distinta y entonces yo voy a aportar y voy a intentar centrarme y dentro de lo que tengo, porque si me salgo e intento Claro, hacer lo claro. mismo que, pues no es lo mío, ¿no? Entonces eso, ¿cómo poder dar lo que somos? Pues al final es tan sencillo y eso es lo sencillo, eso es lo que no tiene esfuerzo. O sea, el Total. esfuerzo, cuando transmites lo que sale del corazón, pues es fácil. Cuando Claro, tienes que estar memorizando y diciendo tengo que hablar de esto, tengo que contar tal, pues ahí ya se queda un poco más en lo mental, ¿no? Entonces, total. el, el ser lo máximo es tan sencillo como ser. Claro, claro, y eso es perfecto. Y eso Yo es voy a perfecto. poner un ejemplo que se me vino en la cabeza de cómo, como que a veces lo perfecto no parece lo perfecto, ¿no? Por ejemplo, nos estamos por casar con alguien, ¿no? Y la persona nos abandona o se cancela el casamiento. Y en ese momento, claro, o sea, si yo me estaba esperando casar y, no sé, ser feliz con esa persona, para mí no va a ser perfecto lo que me está pasando. Sin embargo, si mi destino era otro, ser feliz con otra persona era mi camino realmente de felicidad, eso que me está pasando, que es un dolor, que es un aprendizaje que tengo que pasar, va a ser perfecto para mi camino. Lo mismo si me despiden de un trabajo, lo mismo esto, un accidente, o, bueno, sí, obviamente lo ideal es no sufrir en el camino evolutivo, pero que a veces nos pasan cosas que son dolorosas, que son perfectas y nos damos cuenta cuando, bueno, ya pasó, ¿no? Obviamente, cuando estamos casándonos con el segundo. Entonces, como que también eso, tratar de mirar la vida aprovechando este tono desde ese lugar de perfección, confiar en que eso que me está pasando, bueno, es perfecto para lo que yo tengo que aprender, ¿no? Claro, claro, así es, con unos ejemplos muy concretos. Es que fíjate que además la evolución del ser humano, o sea, todo se puede mirar en ese microcosmos, macrocosmos, ¿no? De forma, Sí. entonces es como el niño dice, yo quiero, ¿no? A Ujú. ciertas edades, yo quiero, pues, y quiere algo muy concreto y quiere que las cosas sean de una determinada forma, ¿no? Pero claro, porque no conoce que hay más opciones, porque dirá, yo quiero la tarta de fresa, que tal, cual. Y es que tiene que ser así, es lo que él lo Claro, manifiesta, ¿no? Y llega un momento que descubre que también hay tarta de chocolate, o hay, en vez de tarta, que hay un tal y le gusta mucho más y es que es algo que claro. ni hubiera imaginado, ¿no? Entonces, cuando Ujú. estamos con esos objetivos del ego, que tiene su sentido, el ego, la personalidad, cuando estamos ahí definiéndonos, pues queremos manifestarnos y queremos conseguir, pues eso, algo, pero hay mucho más. Entonces, si estamos dispuestos, los abrimos y decimos, bueno, vamos a ver lo que la vida nos propone, porque a lo mejor ese primer hombre con el que íbamos a casarnos es que estábamos ahí empeñados y es que Total. lo que fuera, pues pensamos, pues porque es el ideal en mi familia, tal cual, pero es que a lo mejor estamos repitiendo el patrón de la madre y hay que, claro, Totalmente. tiene que ser. Y al Entonces, final nos hace un favor porque nos deja ahí.
O sea, cuando estamos en Total. ese yo quiero, yo necesito, pues es más ese Bueno, arquetipo del eh, niño, ¿no? eso también, qué bueno que lo tocaste, porque el tono 10 como fuera de su energía, es caprichoso, ¿no? Esto de el 10 con el 4 abajo, porque el 4 es la estructura, las bases, como lo cuadrado. Entonces, como vos decís, si yo no me salgo del postre ese, porque no me animo a probar otra cosa, yo me enojo cuando no hay ese postre, me enojo cuando la idea que yo tengo preconcebida no sale como yo me lo imagino. Entonces, para el tono 10, salir de eso, romper con esas estructuras, es re importante porque entonces puedes seguir caminando hacia el 13, justamente, ¿no? Eso es tal cual. Para en un primer momento dices, vale, si estoy en este cuerpo, pues tengo que aceptar este cuerpo, a mi familia, no estar rechazando lo que hay, ¿vale? Pues son importantes las estructuras, ¿no? Los cimientos de la casa, Sí, sí, es el saber manejarse ahí, pero luego pues hay que saber también salir, ¿no? Es decir, no, la prioridad no puede ser mantenerse en una estructura y que las cosas sean exactamente de una determinada forma. No, ahí hay otro paso, ¿no? Por eso todo es en movimiento. Si te das cuenta es que lo que hablamos es siempre de total. seguir esa flexibilidad, ¿no? Que a los tonos 10 nos puede costar en algún momento, ¿no? La flexibilidad es movimiento, ¿no? En mi Ujú. experiencia, que preguntabas antes de experiencias, pues por ejemplo, yo ahora tengo talleres a veces que son de estar 4 horas, 8 horas con un grupo de gente y sentada. Pues estoy probando ahora a moverme. Estoy Claro, qué probando bien, ahora qué bien. a cambiar de postura, a levantarme, que la gente inicialmente se sorprende, ¿no? Porque parece que tenemos que estar todos muy sentaditos, o Copiar. con la libreta apuntando, sí, sí, ¿no? Dice, no, vamos a ver cómo es algo en movimiento, lo que sea, ¿no? Entonces, eso para mí son descubrimientos, ¿no? Claro. Eh, Cada día es un descubrimiento y bueno, pues la verdad es que me siento mucho mejor moviéndome. Claro, qué lindo, uy, qué buena data esta que nos estás dando. Me encantó. ¿Algo más, Ana, que quieras agregar o no sé, lo que quieras como para cerrar o redondear la entrevista? Me encantó todo lo que dijiste, o sea, me parece que abrimos un montón el juego y me gusta porque no hablamos solo de las personas que son tono 10, sino que lo pudimos abrir muchísimo más. Pero bueno, no sé, algo que quieras como... Sí. Ujú. Yo para mí ahora lo que estoy viviendo es esa importancia, y en este caso tono 10 sabiendo que está en oculto el tono 4, ¿no? Ese cómo, esa estructura, ¿no? Eh, Compaginarlo, integrarlo con el significado de la letra Yod, por ejemplo, ¿no? De Ah, decir, me encanta. con esa parte de Dios, de espiritualidad en nuestras vidas, ¿no? Que estamos hablando de todo ello, que se puede compaginar, se puede integrar, se puede ampliar. Cómo ser perfecto y cómo centrarnos en lo que estamos haciendo, pero sabiendo que eso representa el todo. Podemos ser muy prácticos, resolver cosas, atender lo que sea al niño, al trabajo, etcétera, todo, sabiendo que en eso está Dios, sabiendo que en eso está ese todo, esa vida, esa espiritualidad. Me encanta. Qué lindo. Gracias, la verdad. Gracias, 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 Ana. Me encantó todo lo que nos dijiste, me encantó la charla. Como siempre, no te voy a mentir, como siempre me gusta. Así que bueno, súper, súper agradecida con esta charla y aparte con todo el trabajo que hacen con José y con todo lo que llevan haciendo hace tantos años. Así que, bueno, muchas gracias de corazón. Pues muchas gracias, Marcela, Tormenta Lunar, Tormenta 2. Y yo te diría que sigas, que por favor que Ah, sigas. sí, por Sigas en este supuesto. Ya, camino después, mira, después cuando cierre te cuento una nueva idea. muy bien, muy bien. Por supuesto que seguiremos. Bueno, un beso Muchas grande. gracias. Gracias.